Desde la Ilustración, pensadores como Immanuel Kant han identificado la madurez intelectual como la capacidad de pensar por uno mismo, sin depender de autoridades externas, para guiar el entendimiento. En el siglo XX, Carl Sagan retomaría este ideal desde la perspectiva científica, lamentando que vivamos en una sociedad que goza de los beneficios de la ciencia, pero desprecia sus métodos críticos y racionales. Ambos coinciden en una idea fundamental: el ser humano ha permanecido demasiado tiempo en una minoría de edad autoimpuesta. Carl Sagan, el astrónomo, divulgador científico y humanista, nos legó un sinfín de reflexiones sobre nuestro lugar en el cosmos y nuestra responsabilidad como especie. Una de las más premonitorias, y quizás la más inquietante en nuestra era, fue su advertencia sobre el peligro inherente a la disparidad entre nuestro vasto poder científico y tecnológico y nuestra lamentable inmadurez intelectual y emocional. Hace décadas, esta era una preocupación fundamentada. Hoy, se siente como una profecía autocumplida. Sagan tenía razón, y a juzgar por el rumbo que hemos tomado, estamos, si no condenados en un sentido apocalíptico inmediato, sí inmersos en una espiral de autodestrucción lenta, impulsada por nuestra propia estupidez magnificada por las herramientas que hemos creado. La premisa de Sagan era elegantemente simple y aterradoramente compleja en sus implicaciones. Imaginemos a un niño con acceso ilimitado a la tecnología más avanzada: explosivos nucleares, ingeniería genética, control del clima, inteligencia artificial capaz de remodelar la realidad. La catástrofe es casi segura. El niño carece del juicio, la perspectiva a largo plazo, la empatía y la sabiduría para manejar tal poder. Sagan vio a la humanidad, en muchos aspectos, como ese niño. Hemos desvelado secretos del universo que nos permiten manipular la materia, la energía y la vida misma a escalas antes inimaginables. Hemos creado herramientas de comunicación instantánea global, capaces de unirnos o separarnos con una eficiencia brutal. Pero, ¿hemos evolucionado en nuestra capacidad para usar este poder de forma responsable, colectiva y sabia? La respuesta, a la luz de las últimas décadas, es un rotundo y deprimente no. Sagan observó esta disparidad en su tiempo, marcado por la Guerra Fría y la amenaza nuclear. Pero el abismo que él señalaba no solo no se ha cerrado, sino que se ha convertido en un precipicio insondable. Hemos avanzado a pasos agigantados en tecnología, el Internet, las redes sociales, la biología sintética, el aprendizaje automático, armas aún más sofisticadas. Cada nueva invención amplifica nuestra capacidad de actuar sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Sin embargo, en el ámbito de la madurez intelectual, entendida como la capacidad de pensamiento crítico, la voluntad de basar las decisiones en evidencia, la habilidad para discernir la verdad de la falsedad, la empatía hacia los demás, la comprensión de las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones, no solo nos hemos estancado, sino que parecemos haber entrado en un alarmante proceso de regresión. Esta regresión en la madurez intelectual es el núcleo del peligro actual, y lo que da un tinte de fatalidad a la visión de Sagan. Vivimos en la era de la postverdad, un término educado para describir la era de la mentira descarada y la desinformación masiva. Las herramientas de comunicación global, que podrían haber democratizado el conocimiento y fomentado el entendimiento mutuo, se han convertido en amplificadores de la ignorancia, el miedo y el tribalismo. Las redes sociales, diseñadas para conectarnos, a menudo nos encierran en burbujas de confirmación, donde la información falsa y las teorías conspirativas florecen sin el filtro de la razón o la evidencia. El algoritmo premia la emoción y la indignación sobre la reflexión y el análisis, convirtiendo la esfera pública en un lodazal de gritos y acusaciones. Hemos desarrollado una tolerancia, casi una celebración, a la estupidez. La experiencia y el conocimiento son a menudo denigrados como elitismo. Se da la misma, o incluso mayor credibilidad a un charlatán en Internet que a un científico con décadas de investigación. El pensamiento mágico, las supersticiones y las explicaciones simplistas para problemas complejos ganan terreno frente a la disciplina del pensamiento racional. La capacidad de concentración se erosiona, preferimos el titular sensacionalista y la respuesta visceral a la lectura profunda y el debate matizado. La paciencia para entender la ciencia,
con su inherente incertidumbre y su método riguroso, ha disminuido drásticamente en favor de dogmas reconfortantes, por absurdo que sean. Esta regresión no es inofensiva, es un veneno que se extiende por el cuerpo social y global, interactuando con el poder tecnológico de maneras catastróficas. Consideremos la crisis climática. La ciencia es abrumadoramente clara sobre la causa antropogénica y las graves consecuencias. Tenemos la tecnología y el conocimiento para mitigarla y adaptarnos. Sin embargo, nuestra respuesta colectiva es patética. Dominados por intereses a corto plazo, negacionismo alimentado por la desinformación y una incapacidad supina para actuar de forma unificada, nos dirigimos ciegamente hacia escenarios potencialmente inhabitables. Es el niño con un fósforo en un pajar, pero el niño niega que el pajar sea inflamable o que el fósforo esté encendido. Pensemos en las pandemias. La tecnología permitió el desarrollo rápido de vacunas y tratamientos. La comunicación global nos alertó del peligro, pero nuestra inmadurez intelectual y emocional se manifestó en una ola de teorías conspirativas, resistencia irracional a las medidas de salud pública basadas en la evidencia, y una polarización tóxica que costó innumerables vidas. La propia cura se convirtió en un arma en la guerra cultural, demostrando que el obstáculo no era la falta de poder tecnológico o científico, sino nuestra propia capacidad para comportarnos como una especie racional. La inteligencia artificial, una herramienta de poder inmenso, se desarrolla a una velocidad vertiginosa. Podría resolver problemas globales, o en manos equivocadas o sin una guía ética sólida, exacerbar desigualdades, automatizar la guerra, o incluso crear riesgos existenciales. ¿Tenemos la madurez intelectual colectiva para anticipar y gestionar estas consecuencias? ¿Estamos teniendo debates serios y globales sobre cómo regular y dirigir el desarrollo de la IA? ¿O estamos simplemente corriendo en una carrera tecnológica impulsada por el beneficio y la competencia, con el pensamiento ético y la planificación a largo plazo a la saga? La evidencia apunta a lo segundo. Y no olvidemos la siempre presente amenaza nuclear que Sagan conocía bien. El poder destructivo ha estado ahí por décadas, pero ahora, la capacidad de la desinformación para inflamar pasiones, el ascenso del nacionalismo rampante y la erosión de la diplomacia y el multilateralismo en favor de bravuconadas y mentiras, hacen que el riesgo de que un conflicto escale irracionalmente sea terriblemente plausible. Un error de cálculo, alimentado por narrativas falsas y una incapacidad para empatizar con el otro, podría desencadenar un Armagedón. La complejidad del mundo moderno exige más pensamiento crítico y más conocimiento, pero la tendencia es hacia menos en ambos casos. Es como si, ante un manual de instrucciones cada vez más complicado para operar una máquina poderosa, decidiéramos colectivamente que es mejor no molestarse en leerlo y simplemente pulsar botones al azar, guiados por impulsos y rumores. Decir que estamos condenados suena a pesimismo fatalista, pero quizás sea un realismo crudo. No una condena externa impuesta por fuerzas cósmicas, sino una condena autoimpuesta por nuestras propias limitaciones. El niño con la pistola ha descubierto cómo fabricar más pistolas, más grandes y potentes, pero se niega a aprender a leer la etiqueta de seguridad o a comprender el valor de una vida. Sagan nos advirtió. Vio el peligro en el horizonte. Hoy no está en el horizonte, está aquí, en nuestros teléfonos, en nuestras pantallas, en nuestras conversaciones polarizadas, en nuestra incapacidad para actuar racionalmente ante amenazas claras y presentes. La brecha entre nuestro poder para cambiar el mundo y nuestra sabiduría para hacerlo responsablemente no se ha cerrado, se ha ensanchado hasta convertirse en un abismo oscuro, y la caída parece, a cada día que pasa, más inevitable. La tragedia no es que no tengamos la capacidad de salvarnos, sino que, a pesar de tenerla, elegimos activamente el camino de la ignorancia y la irracionalidad, magnificado por el poder que Sagan tanto temía. Y en esa elección reside la sombría certeza de que, al menos en este momento de nuestra historia, Carl Sagan tenía, desgraciadamente, toda la razón. Estamos, por elección propia, en un camino que parece conducir directo a nuestra ruina.